Ok, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar en lo que es la unidad 2 ya, les comparto. Entonces, vamos a aprender otras cosas muy padres y vamos a platicar sobre las curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Probablemente ustedes en algún momento de los estudios que han llevado les han hablado de algunas de ellas y se preguntarán, ¿curvas planas? Ah, caray, ¿no es una contradicción a lo que estamos diciendo nosotros? En realidad no. Lo que hace referencia es que hay una línea que es curva o que nos da la semejanza de una curva, pero lo manifestamos dentro de lo que es un plano coordenado. Entonces, ¿como qué? Como el aventar un balón, patear un balón, que hace una curva o una parábola, si la quieren ver de esa forma, y que se puede manejar tal vez en 2D o en 3D. Entonces, basados en ello, vamos a ver algunas características, ¿verdad? Pues lo que es una ecuación paramétrica de alguna curva, de algunas planas y su representación gráfica. Y aquí nos dan una pequeña introducción a lo que es una ecuación paramétrica. Entonces, vamos a utilizar a Michelle para que nos ayude a leer la introducción. Profe. Ecuaciones paramétricas. Ay, déjenme muevo las camaritas. Introducción. Una ecuación rectangular o cartesiana no es la única manera y a menudo la más conveniente de describir una curva en el plano de coordenadas. En esta sección consideraremos una manera diferente de representar una curva. Es importante, que es importante en las muchas aplicaciones del cálculo. Así es, las ecuaciones paramétricas recuerden que tienen una variable extra, ¿verdad? Que normalmente la manejamos como una letra T. Ok, Sergio, vamos a movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. Empecemos con un ejemplo. El movimiento de una partícula a lo largo de una curva en contraste con una línea recta se denomina movimiento curvilíneo. Si supone que una pelota de golf golpea sobre el suelo en forma perfectamente recta, sin efecto de gancho o de rebanada, y que su trayectoria permanece en un plano de coordenadas, entonces su movimiento está gobernado por el hecho de que su aceleración en las direcciones X y Y satisface A1 igual a... No, A tú dices X. Oh, perdón. A X igual a 0. ¿Qué dice? ¿Es una coma ahí? Sí, este sí es una coma. Ah, ok. Y a Y igual a menos. G. Aquí hay que hablar con propiedad, entonces estamos hablando que la aceleración que hay en X es igual a 0 y que la aceleración en Y estamos hablando que es equivalente a menos la gravedad. Recuerden que estamos hablando de un movimiento curvilíneo. Cuando habla de esa parte de gancho o de rebanada, lo utilizan mucho inclusive en el fútbol, cuando dicen que pegan con comba o que hacen un gol olímpico, donde la pelota por el tipo de efecto del golpe, el aire y las condiciones que están ahí forman una especie de curva que hace que se meta dentro de lo que es la portería. O si estamos hablando de otro tipo de elemento, pues lo que bueno, aquí tradicionalmente en esta área de México, lo que ustedes llamarían como cazangazo, ¿verdad? Que le pegan al balón de una forma lateral y toma un efecto diferente. Entonces, esa es la parte interesante de esto. Ok, Sergio sigue donde G Donde gravedad es la aceleración debida a la gravedad. o aceleración debido a la gravedad, sí está bien. Y aceleración de X es igual a... La D es distancia. Derivada. Derivada cuadrada de X. Segunda derivada de X. Segunda derivada de X entre la segunda derivada de T. Ajá. Coma gravedad de Y igual a segunda derivada de Y entre segunda derivada de T en... Ajá. ¿Qué este? T, acuérdate que es el Ah, no, patrón. T es T, ¿verdad? Sí, cierto. En T igual a 0. Tomamos
x igual a 0, y igual a 0, y las componentes x y y de la velocidad inician en velocidad 0, son b0 coseno de teta a la 0 y b0 seno de teta a la 0. Uy, 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 creo que la regué. Aquí está. Aquí hay que recordarles algunas condiciones, chavos. Esto que se ve como B0 coseno de teta, como lo leyó Sergio, puede causarnos un poco de conflicto porque en física no lo vimos como B0 coseno de teta, sino que me está hablando de una velocidad inicial multiplicado por un ángulo, que en este caso está representado por el coseno. Y obviamente una velocidad inicial que está multiplicada por el seno. ¿De qué estamos hablando en estas dos condiciones? Ah, bueno, estamos hablando del eje horizontal y también estamos hablando del eje vertical. Y como aquí nos está diciendo en el movimiento curvilíneo, que es parte de lo que estamos manejando nosotros, nos va a ayudar a nosotros por medio de derivadas de las funciones correspondientes a obtener precisamente lo que nosotros estamos buscando, que en este caso sería el checar, el graficar, el retomar lo que es ese movimiento curvilíneo. Muchos de los objetos, muchas de las situaciones que nos ocurren, pues no son totalmente rectas, o sea, hay segmentos que son rectos, pero después puede cambiar. Entonces, eso es parte de lo que queremos que nosotros estemos analizando en esta situación. Esta T que ven aquí, que es igual a 0, me está diciendo que es una condición inicial de origen. No sé si me doy dando a entender. O sea, todo debe tener algún principio y en este caso es el origen como para poder hacer cálculos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos o muchachas? ¿Qué les parece hasta Ninguna, ahorita? profe. ¿Dónde podrían ustedes aplicar esto? ¿Dónde se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? Pues en los deportes donde se utilizan balones o pelotas. Bueno, en la parte deportiva tienes razón, Sergio, pero así como que más a su entorno. Pues podría ser a los lanzamientos de cohetes espaciales y todo eso. Bueno, y yo estoy yendo más a algo más complicado, pero sí tienes razón. Y más de casa, ¿dónde creen? ¿Qué objetos generan curvas que ustedes estén manejando ahí en su casa? Algo muy sencillo. Cuando ustedes agarran una cuchara, ¿la colocan de forma recta hasta la boca? ¿O hacen algún tipo de curvatura para llevarlo a la boca? ¿Se han No, percatado? pues la curvatura. Sí, hacemos una pequeña curvatura. Ahora imagínense que nosotros quisiéramos calcularla, pues por lo menos por esta forma lo podríamos hacer. Ahora, los que son muy afectos a los deportes, me refiero al vóley, al básquet, al fútbol, al golf, entre otras, acuérdense cuando toman los comentaristas, ya pasó la acción y nos dicen, a ver muchachos, vamos a entender nuevamente la jugada. Y nos ponen un video donde aparecen, ahora sí, figuras de tal vez de jugadores y nos ponen flechitas y nos dicen hasta la velocidad, la altura, el punto máximo de altura y todo lo que se supone se calcula para que pueda uno llevar el balón a tener un buen término, en este caso una canasta, un buen impacto de voleibol hacia la cancha contraria, donde obviamente no nos devuelvan la bola y en el fútbol, pues obviamente eso que se conoce como parábola y que intentamos nosotros que sirva para meter un gol, entre otras, pues porque todos los deportes pudiéramos manejarlo. El ping pong
es una de las formas donde la pelotita describe bien esas curvas, ¿no? También, entre otras. Sí les doy ejemplos claros, ya más o menos ubican. Chicos y chicas del coro. ¿Sí o La no? verdad que sí, profe. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a tomar a Juanito. Ok, Juanito. Vamos a leer, por favor, donde dice respectivamente y vamos a analizar la figura 2.1, que para mí es importante, pues. Ok. Ayúdanos a la lectura, Juan. Respectivamente, ve la figura, o esa parte no. Sí, sí, sí. Respectivamente, ve la figura 2.1.1. Al tomar dos antirradivaras de cada ecuación en la primera, vemos las condiciones iniciales Ajá. de la segunda, que las coordenadas X y de la pelota de golf en el tiempo T están dadas por... Ok, vamos a analizar la figura. Fíjense que aquí está una persona con golf. Aquí fíjense que está su eje vertical o la Y, está la horizontal y obviamente la pelotita pues le pega con el palo de golf y tiene que salir disparada tratando de hacer una parábola, porque la idea pues es colocar esa pelotita en lo que es el hoyo en la tierra, ¿no? Donde está la banderita. Entonces, a este tiro pues obviamente al impacto del palo genera un ángulo, que es lo que yo les mencionaba. Y por lo tanto, cuando yo me estoy moviendo en el X, pues yo pues tengo que tener una velocidad inicial por el coseno de ese ángulo, me va a dar qué tan, bueno, la palabra no sé si sea correcta decir, qué tanto recorrió en la distancia o qué tan ancho está. Y cuando yo utilizo la velocidad inicial por el seno del ángulo, estoy diciendo qué tan alto está subiendo esa pelota para llegar a lo que sería el agujero de lo que es el tiro. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por una letra T, que en este caso es el tiempo. Pero para nosotros también esta T, este elemento tiempo, también lo podemos llamar como un parámetro. Muchas veces hemos escuchado esa palabra parámetro en proyectos y a veces como que nos deja fuera de idea de lo que tenemos que hacer. Un parámetro es un elemento que es medible y que nosotros lo podemos colocar con la idea de tener un soporte que nos ayude como a evidenciar lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué ocurre con la altura? Bueno, esta ecuación en física ustedes ya la han trabajado antes en lo que es el tiro parabólico y me dice que la letra Y va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo, porque aquí estamos hablando de la altura, por T, que es el tiempo. Entonces, esas dos ecuaciones son ecuaciones paramétricas, ¿sí? Entonces, Francisco, ¿estás activo? ¿Estás en clase? Sí, profe, ¿por qué? Ok, puedes continuar con la lectura donde dice, donde teta inicial o teta sub cero es el ángulo. Acá donde está la flechilla. Ah, sí, profe. Sí, donde teta sub cero es el ángulo de lanzamiento y, Velocidad inicial, y velocidad inicial y G. AB cero. Ajá. Es igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Aquí lo manejan en pies, ¿verdad? Pero ya sabemos cuánto vale la gravedad. Ah, Continúa, Francisco. estas ecuaciones, las cuales dan la posición de la pelota de golf en el plano de En el plano coordenadas en el de... tiempo T, Ajá, se llaman ecuaciones paramétricas. La tercera, ajá. la tercera variable T en el 3 El se 3 no denomina... son estas ecuaciones, Ah, ok. porque fíjense que aquí está un paréntesis.
Ah, sí. Cuando hace referencia en la lectura, tenemos que Está checar refiriendo, ¿no? las fórmulas que hemos visto. Ah, se denomina parámetro y está restringido a cierto intervalo. Y en este caso, y se define mediante Cero 0 menor o igual. menor o igual a es t Ajá, es una T. Ajá, a t menor o igual a t, donde t igual a 0 produce el origen ajá. 0,0 y t igual a t. Es el tiempo en el que la pelota golpea el suelo. Es el tiempo en el que la pelota golpea el suelo. O Ahí sea, es está. el tiempo de vuelo de la pelota hasta que toca el suelo, ¿verdad? Sí. Correcto. Hasta ahí, algo que no quede claro, chicos. No, profe, está bien. Nos está diciendo que estas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas. Y obviamente esas ecuaciones paramétricas pues tienen la letra T que ya les había comentado que es un parámetro. Ese parámetro pues obviamente está restringido por un intervalo. Y si se recuerdan que es un intervalo, ¿sí recuerdan? A ver, Carlos Alejandro Villa, ¿sí recuerdas que es un intervalo? Así. Es, digamos que una especie de tiempo, bueno, es como una forma de dividir el tiempo de 1 segundo a 3 segundos. Ok, más o menos, de acuerdo. Ricardo, ¿para ti qué es un intervalo? El intervalo, profe, Ajá, pues tenemos dos números, no es como el inferior y el superior. ok, sí, de acuerdo. A ver, otra idea, Adrián Vargas. Pues es que también tengo lo mismo que mi compañero, profe. De acuerdo, pero debes tener tus propias palabras, ¿no? Pues es como si fuera una coordenada, ¿no? Ahí sí Un- no estoy de acuerdo, no es una ¿No? coordenada. Es un intervalo, es ciertamente una disección o un apartado que nosotros estamos analizando. Si hay un punto de partida y hay un punto final. Cuando nosotros estamos graficando, por ejemplo, nosotros hacemos un intervalo, por ejemplo, de -3 hasta 3, obviamente pasando por el origen o el 0. Entonces nosotros ya damos un intervalo. Y obviamente ese intervalo, aquí me lo dicen que es de 0 menor o igual a un tiempo y que es menor o igual a un tiempo final, que es lo que mencionaba algunos de sus compañeros. Que cuando nosotros a esa t le damos el valor de 0 o al parámetro le damos el valor de 0, en ese momento se nos va al punto origen si nosotros lo estamos graficando. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque si nos vamos al dibujito, fíjense que aquí es un tiempo 0, porque todavía no vuela la pelota, ¿verdad? No le ha pegado con el palo. Cuando le pega el palo, empieza a recorrer el tiempo. Va a llegar a un tope alto y después empieza a caer. Y cuando llega a tocar el suelo, es cuando agarramos una T mayúscula donde decimos que es el tope final. Hay que recordar que la gravedad es, en este caso lo están manejando en pies, pero nada me impide manejarlo en lo que son metros o centímetros. ¿Sí se acuerdan cuánto vale la gravedad? 9.81 metros sobre segundo. 9.81 segundos. Metros sobre segundo al cuadrado. Exacto, metros sobre segundo al cuadrado. Bien hecho. Ahora, entonces ese es el recorrido que a nosotros nos maneja como un periodo, desde que empieza hasta que termina. Cuando hace referencia a la lectura, que estamos hablando de 3, volvemos a lo que es la parte de la X y la Y. ¿Qué es lo que quiero saber? Pues si se fijan en lo que es la parábola esta que se está formando, pues me está formando puntos. Entonces, en este punto, ¿cuánto vale? Bueno, la velocidad inicial por el coseno, por lo que sería un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por
la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y ahí ya establezco un punto y luego otro punto, hasta que me va dando la gráfica de esa curvatura. Y obviamente esto mismo, al momento de tener ya una X y una Y, eso me permite que en un plano coordenado, o sea, en el plano XY, pues yo lo puedo graficar, ¿verdad? Mediante las funciones que a mí me están estableciendo. No sé si ahí tenemos una duda o puedo continuar. Profe, Mande. ¿y los intervalos, por así decirlo, van a ser abiertos o cerrados? Normalmente podemos manejarlos como cerrados. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de inicio y un punto final. O sea, no podemos dejarlo indefinidamente. Que el periodo puede ser más largo, eso es cierto, pero siempre tienes un inicio y un final. Porque yo me pregunto, ¿la pelota puede quedarse volando? ¿Tú qué No, pues va a opinas? bajar. Siempre va a haber un inicio y un final. Entonces, procuremos entrar en esa parte. Aunque a mí me pega una pregunta para ti mismo, Ricardo. ¿Qué caso tendría que yo lo maneje como un intervalo cerrado o un intervalo abierto? Pues es que es lo que estaba pensando porque, pues esto me lo enseñaron en cálculo diferencial de los intervalos, porque sí me Ajá. acuerdo más o menos. Y el intervalo abierto, pues tendría como, no sé, creo que no sé si me equivoco o estoy bien, pero la chiste como dice más para allá, pero el intervalo cerrado sería como que estuviera así, desde el Sí, ya punto. sí, estaría bien marcado. Y la diferencia siempre es el paréntesis y el corchete. Ajá, es la Pero diferencia. en el abierto tiene como que cierta holgura, ¿no? No Sí. sé qué opines. O sea, te dan, vamos, una holgura, mm, me refiero, si mi tope final es, digamos, el 3, a mí me permite agarrar tal vez el 3.1 o tantito antes. No sé si estés de acuerdo. Y cuando es cerrado, tiene que ser el 3 a fuerzas, Sí, porque pues ¿verdad? en el cerrado te da, no sé, de -2 hasta 2 o hasta 3 y hasta ahí. Hasta ahí. Pero el abierto pues te da como esa posibilidad, por así decirlo. Una pequeña holgura, ¿verdad? Ujú. Para poder manipular algunos otros datos. Sí, eso es correcto. Bien, lo que sigue pues son algunos conceptos. Lo que necesito ahorita, chicos, es dejar de presentarles. Voy a parar la grabación.